Había una vez un matrimonio que terminó un sábado por la mañana, sin gritos, sin lágrimas, sin ninguno de los dramas que la gente suele imaginar cuando escucha la palabra divorcio, solo una hoja de papel, una mesa de cristal y 7 palabras, que cambiaron todo. Valentina Ríos tenía 34 años esa mañana. Era arquitecta, había diseñado edificios capaces de resistir huracanes. Estructuras calculadas al milímetro para soportar el peso del tiempo y de la naturaleza. Sabía mejor que nadie que no todas las grietas son visibles desde afuera. Algunas viven dentro de los materiales, ocultas, pacientes, esperando el momento exacto en que la presión se vuelve demasiado. Llevaba semanas mirando esa grieta. Esa mañana, por fin, decidió nombrarla. Se levantó antes que Alejandro, como siempre preparó café, como siempre. Dobló el informe médico con la misma precisión con que doblaba los planos de sus proyectos y lo colocó sobre la mesa de cristal del salón, en el centro, donde no hubiera posibilidad de ignorarlo. Después esperó de pie, con las manos juntas frente a ella, mirando el horizonte de Miami a través de los ventanales del penthouse. El mar estaba quieto esa mañana, casi ofensivamente quieto. Alejandro Montoya apareció 10 minutos después. 41 años, traje de pantalón oscuro, cabello todavía húmedo de la ducha. Era el tipo de hombre que nunca parecía desordenado, nunca parecía sorprendido. Nunca parecía del todo presente en el lugar donde estaba su cuerpo. Vio el papel sobre la mesa, lo miró a ella, y algo en su expresión cambió de una manera que Valentina no supo describir entonces, pero que entendería mucho después. No fue sorpresa. Fue algo más parecido al reconocimiento, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Ella no alzó la voz. No tenía por qué. En el tipo de silencio que existía entre ellos esa mañana, un susurro habría sonado como un trueno. Le dijo: no puedo construir mi vida contigo. Él tomó el informe, lo leyó. Era un documento clínico. Frío en su lenguaje, brutal en su contenido, azoospermia severa. Probabilidad de concepción natural prácticamente nula. Él lo leyó 2 veces, lo dejó sobre la mesa con cuidado y asintió una sola vez. De la manera en que asienten los hombres que han aprendido a tragarse todo lo que no saben procesar. Los papeles del divorcio ya estaban firmados por ella. Los empujó hacia él con la punta de los dedos. Él firmó sin leerlos. Nadie gritó, nadie rompió nada. Nadie dijo que el otro era un monstruo o que los años juntos no habían significado nada. Se separaron con la misma eficiencia con que 2 profesionales cierran un contrato que ya no conviene a ninguna de las partes. Y quizás por eso, quizás precisamente porque todo fue demasiado ordenado, demasiado controlado. Alguien que pasaba por el pasillo del edificio esa mañana grabó parte de la escena a través del ventanal. Un video de 43 segundos. Sin audio, solo imágenes de una mujer de pie, un hombre sentado y una hoja de papel entre los dos. Ese video llegó a internet antes del mediodía, y el mundo decidió, como suele hacerlo, lo que estaba viendo. Los comentarios fueron implacables. Ella lo votó porque no puede tener hijos. ¿Qué clase de mujer hace eso? Pobrecito él. Casado con una mujer así. La frialdad de esa cara lo dice todo. En cuestión de horas, Valentina Ríos se convirtió en el símbolo de algo que la gente necesitaba creer que existía: la mujer calculadora que desecha a un hombre en cuanto deja de ser útil. Le pusieron nombre a su historia. Antes de conocer una sola línea de ella, ella no respondió, no publicó nada. No llamó a ningún amigo cercano para desahogarse. Simplemente desapareció del penthouse, de las redes sociales, de la vida pública que había compartido con Alejandro durante 4 años. Con la misma discreción silenciosa con que había entrado en ella, y el mundo siguió hablando de una mujer que no le debía ninguna explicación a nadie. 3 semanas después, en un edificio distinto, en un apartamento más pequeño y más austero en la parte norte de la ciudad, Alejandro Montoya abrió la puerta de su nueva vida y encontró algo que no estaba preparado para encontrar. Camila Vega estaba parada en el umbral, 28 años, cabello oscuro recogido con descuido, ojeras que hablaban de noche sin dormir, de madrugadas largas y solitarias. Había sido la niñera del hogar que Alejandro y Valentina habían compartido durante casi 2 años. Había cuidado de los espacios de esa casa,
De los pequeños detalles que mantienen un hogar funcionando, aunque las personas dentro de él estén dejando de hacerlo. Ahora estaba parada frente a él con dos portabebés, uno en cada mano, y dentro de cada uno de ellos dormía un niño gemelos. Dos niños pequeños con las mejillas sonrosadas y los puños cerrados, y esa clase de paz en el rostro que solo existe en los bebés. Que todavía no saben que el mundo es complicado. Alejandro los miró a Camila. Dio un paso hacia atrás sin querer. Como si el suelo hubiera cambiado de consistencia bajo sus pies, el color se fue de su cara de una manera que no tenía nada que ver con el frío de esa tarde. Dijo, casi sin voz, no es posible. Y Camila, que había ensayado este momento durante meses, que había imaginado decenas de versiones de esta conversación mientras daba vueltas en su cuarto por las noches con un bebé en brazos y el otro llorando en la cuna. Camila lo miró con una expresión que no era odio ni amor ni reclamo. Era algo más difícil de sostener que cualquiera de esas cosas. Era la expresión de alguien que ha cargado sola una verdad demasiado grande durante demasiado tiempo. Y que finalmente ha decidido que ya no puede seguir haciéndolo. Le dijo, son tuyos, Alejandro, y ya es hora de que lo sepas todo. En ese momento, ninguno de los dos sabía que había una tercera persona conectada a esa escena. Una mujer que no estaba en ese apartamento, pero cuya presencia lo llenaba de todas formas. Porque las decisiones que ella había tomado en silencio habían dado forma a cada uno de los eventos que habían llevado a ese instante. Una mujer que el mundo había juzgado en 43 segundos de video sin audio, y que sabía, desde mucho antes que nadie, que en esta historia nadie tenía las manos completamente limpias, ni Alejandro, ni Camila, ni ella misma. La verdad rara vez llega de una sola vez, llega por partes como los planos de un edificio que tardaste años en construir, y que un día entiendes que diseñaste sin los cimientos correctos, pero para entender cómo llegaron estos tres a ese umbral, hay que regresar al principio. Hay que entender quiénes eran antes de convertirse en el error del otro. Hay que conocer la arquitectura invisible de lo que nadie quiso decir a tiempo, porque esta historia no comenzó con un divorcio, comenzó como casi todas las historias dolorosas, con el silencio que alguien eligió guardar cuando todavía había tiempo de hablar. Hay personas que aprenden a amar con facilidad, que abren las puertas de su interior sin pensarlo demasiado, que confían con una naturalidad que parece casi ingenua, que construyen vínculos como quien respira, sin esfuerzo consciente. Sin calcular el riesgo, Valentina Ríos no era una de esas personas, no porque fuera fría, no porque no sintiera, sino porque había aprendido muy temprano que mostrar demasiado de uno mismo es una forma de darle a alguien el mapa exacto de cómo hacerte daño, y Valentina era arquitecta hasta en eso, construía sus muros con la misma precisión con que construía sus edificios, resistentes, elegantes, casi invisibles desde afuera. Creció en Bogotá, segunda de 3 hijos. En una familia donde el amor era real pero el tiempo era escaso. Su padre trabajaba doble turno en una empresa de construcción. Su madre administraba una pequeña tienda de telas y llegaba a casa con los pies hinchados y la sonrisa todavía intacta, que era quizás la forma más silenciosa de heroísmo que Valentina había conocido. Aprendió de ella que se puede querer profundamente sin decirlo en voz alta, que el amor a veces se demuestra en lo que uno hace, no en lo que uno declara. Estudió arquitectura porque los edificios le parecían honestos. Un edificio no finge ser lo que no es. Si tiene una grieta, tarde o temprano la muestra. Si los cimientos son débiles, el tiempo lo revela. No hay engaño posible en la física. Y eso, para una mujer que había aprendido a desconfiar de las palabras, era una forma de consuelo que pocos habrían entendido a los 27 años. Durante un chequeo de rutina que se convirtió en algo muy distinto, un médico le explicó, con esa frialdad clínica que a veces los doctores confunden con profesionalismo, que tenía endometriosis avanzada, que las probabilidades de un embarazo natural eran bajas, que no era imposible, pero que tampoco era algo en lo que debería contar con certeza. Valentina salió de esa consulta. Caminó 3 cuadras hasta un parque, se sentó en una banca y miró los árboles durante una hora sin moverse. No lloró, no llamó a nadie, simplemente estuvo ahí, dejando que la noticia encontrara su lugar dentro de ella.
Como el agua que llena los espacios de una estructura nueva. Después se levantó, fue a su estudio, terminó los planos que tenía pendientes y nunca le dijo a nadie lo que le habían dicho ese día, no por orgullo, o no solo por eso, sino porque entendió algo en esa banca que le tomaría años terminar de procesar, que si alguien la elegía sabiendo eso, nunca podría estar segura de que la estaban eligiendo a ella. Y no a la versión de ella que necesitaba, ser salvada o comprendida o compadecida. Quería ser elegida entera, con sus silencios y su fortaleza y sus planos a medias. No con su diagnóstico. Conoció a Alejandro Montoya 3 años después, en Bogotá, durante la revisión técnica de un proyecto hotelero en el que ella era la arquitecta principal y el inversionista que había volado desde Miami para asegurarse de que su dinero estaba en buenas manos. Era el tipo de hombre que entra a una habitación y cambia su temperatura sin proponérselo. No por vanidad, sino por esa clase de presencia que tienen las personas acostumbradas a tomar decisiones. Miraba los planos como si los entendiera. Aunque no los entendía del todo, y tenía la inteligencia suficiente para reconocer cuando alguien sabía más que él y el ego suficientemente controlado para no fingir lo contrario. Se cayeron bien antes de gustarse, y se gustaron mucho antes de admitírselo. Lo que Valentina no sabía entonces, lo que no descubriría hasta mucho después, era que Alejandro llegaba a ese proyecto cargando su propio peso invisible. 2 años antes, su empresa había estado al borde del colapso. Una expansión demasiado ambiciosa, créditos mal calculados, un mercado que no respondió como se esperaba. Había pasado 18 meses en una oscuridad financiera que casi ninguno de sus conocidos vio porque Alejandro Montoya había aprendido desde niño. En una familia donde la debilidad era tratada como un defecto de carácter, que los problemas se resuelven solos o no se mencionan. Durante esos 18 meses, en el peor momento de su vida profesional, había conocido a Camila. Camila Vega trabajaba entonces para la familia de la hermana de Alejandro. Tenía 25 años, venía de una ciudad pequeña del interior del país, y cargaba esa clase de soledad específica que tienen las personas que han llegado a una ciudad grande con muy poco y han tenido que aprender todo solas. No era ingenua. Era, en muchos sentidos, más madura que varios de los hombres que conoció en esos años, pero era humana y estaba sola. Y Alejandro también estaba solo de una manera que el dinero y el apellido no podían disimular del todo lo que hubo entre ellos. Duró varios meses. No fue una aventura superficial ni fue tampoco una historia de amor completa. Fue algo en el medio. Esa zona gris donde dos personas que no deberían estar juntas lo están de todas formas porque en ese momento específico de sus vidas el otro es la única persona que parece verlos de verdad. Cuando Alejandro estabilizó su empresa y comenzó a reconstruir su vida pública, terminó la relación, no con crueldad pero tampoco con la honestidad que Camila merecía. Le dijo que no podían seguir, que sus mundos eran demasiado distintos, que era lo mejor para los dos. Las frases que usan los hombres cuando no quieren decir la verdad completa, que es que han decidido seguir adelante y no saben cómo hacer que eso duela menos para el otro. Camila no discutió, no suplicó. Tenía demasiada dignidad para eso y demasiado dolor como para fingir que no le importaba. Lo dejó ir y 3 semanas después descubrió que estaba embarazada. Se quedó varios días en silencio frente a esa realidad, midiendo sus opciones con la misma seriedad con que había medido cada decisión importante de su vida. Pensó en decírselo. Levantó el teléfono varias veces, pero cada vez que lo hacía, imaginaba la conversación que seguiría y lo que veía no era a un hombre tomando responsabilidad por convicción, sino a un hombre haciendo lo correcto por obligación. Y sus hijos, pensó, no merecían ser la obligación de nadie. No merecían crecer sintiendo que su existencia era un problema que alguien había decidido resolver, así que guardó silencio, y decidió que lo haría sola. Cuando el tiempo pasó y el vientre creció y supo que no eran uno sino dos, lloró una sola noche con una intensidad que la dejó sin fuerzas. Y al día siguiente se levantó y siguió adelante porque era lo único que sabía hacer. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida y también, en un sentido extraño que solo las madres entienden, los más plenos. Trabajó hasta donde su cuerpo se lo permitió. Aceptó la ayuda de su prima sin sentir vergüenza, porque había aprendido que pedir ayuda no es debilidad sino una forma de amor propio.
y cuando Daniel y Mateo nacieron. Cuando los tuvo por primera vez entre los brazos y los sintió respirar contra su pecho, entendió que había tomado la decisión correcta, no la decisión fácil. La correcta fue la hermana de Alejandro quien, sin saber la historia completa, le ofreció trabajo como niñera en el hogar que Alejandro compartía ya con Valentine. Camila lo pensó durante semanas. Había algo que le decía que era mala idea, que acercarse a esa vida era meterse en un territorio que no le pertenecía, pero también había algo más fuerte. Una necesidad que no supo nombrar del todo hasta después. Quería ver quién era la mujer que Alejandro había elegido. Quería entender qué clase de vida había construido sobre los cimientos que había dejado atrás. Lo que encontró no fue lo que esperaba. Esperaba encontrar a alguien fácil de despreciar, a una mujer que hiciera sencillo el rencor. En cambio, encontró a Valentine precisa, reservada, justa en su trato. Exigente sin ser cruel. Una mujer que no necesitaba aprobación de nadie para saber lo que valía, que llegaba tarde del trabajo con los planos enrollados bajo el brazo y aún así preguntaba si todo estaba bien antes de subir a cambiarse, que tenía en los ojos una tristeza antigua que Camila reconoció de inmediato porque era la misma que ella había visto en el espejo durante años, dos mujeres que nunca deberían haberse cruzado, viviendo bajo el mismo techo sin saber que compartían mucho más que un espacio, y en el centro de todo eso, un hombre que no sabía que su historia más importante todavía no había comenzado. El tiempo dentro de esa casa fue tranquilo en la superficie y profundamente complicado por dentro. Camila aprendió a separar lo que sentía de lo que hacía. Aprendió a querer a Valentine sin poder decírselo. Aprendió a mirar a Alejandro sin que se notara todo lo que callaba, y poco a poco, sin que nadie lo declarara en voz alta, los tres formaron una especie de equilibrio frágil, el tipo de equilibrio que solo se sostiene mientras nadie lo toca, pero los equilibrios frágiles siempre terminan tocándose, y cuando eso pasa, todo lo que se construyó sobre el silencio empieza a mostrar sus grietas, no de golpe, no con estrépito, sino de la manera en que siempre colapsan las estructuras mal cimentadas, despacio primero. Y luego de una sola vez, lo que ninguno de los tres sabía aún era que el primer movimiento no lo haría ninguno de ellos, que la grieta que lo rompería. Todo venía de un lugar que ninguno había considerado, y que la verdad, cuando finalmente decidiera salir, no llegaría de la manera que cualquiera habría imaginado. Hay un tipo de dolor que no hace ruido. No es el dolor que grita ni el que rompe cosas ni el que necesita testigos para existir. Es el otro, el que se instala en silencio en algún lugar entre el pecho y el estómago y que uno aprende a cargar como se carga una piedra pequeña en el bolsillo, siempre presente, siempre pesando, pero lo suficientemente discreta como para que nadie a tu alrededor note que estás cargando algo. Los tres lo conocían, cada uno a su manera, cada uno solo. Alejandro Montoya era, en apariencia, exactamente lo que el mundo esperaba que fuera 6 semanas después de un divorcio que había visto todo Internet, entrevistas en revistas de negocios, un acuerdo cerrado en Charlotte que los medios especializados describieron como uno de los movimientos más inteligentes del sector inmobiliario en lo que iba del año. Fotografías en eventos de beneficencia donde sonreía con la facilidad de alguien que ha practicado esa sonrisa durante tanto tiempo que ya no sabe distinguirla de la verdadera. Por dentro era un hombre aprendiendo a vivir en un apartamento que olía a nuevo y a nadie. Había elegido ese lugar con criterio profesional, buena ubicación, buena luz, buenos acabados, pero no había pensado en lo que significa llegar a un espacio donde no hay ninguna presencia humana acumulada en las paredes, donde no hay un libro dejado a medias en la mesita de noche que no es tuyo, donde el silencio no es descanso sino ausencia. Dormía mal. No lo admitía ni siquiera antes y mismo con toda claridad, pero se quedaba despierto hasta tarde frente a la pantalla de su computadora, revisando proyectos que no necesitaban revisión, haciendo el tipo de trabajo que uno hace cuando no quiere quedarse solo con sus propios pensamientos. Bebía más de lo que solía, no de manera dramática, no con la intención de perderse, sino con esa costumbre silenciosa que se instala cuando uno descubre que 2 vasos de whisky hacen que la noche sea más manejable. Una noche marcó el número de Valentine. Esperó 4 tonos, el buzón de voz,
su voz grabada, profesional. Brevet él no dejó mensaje porque se quedó parado frente a la ventana del apartamento con el teléfono en la mano tratando de encontrar cuál de todas las verdades que le debía era la correcta para empezar, y no encontró ninguna que le pareciera suficiente. Colgó, se sirvió otro vaso. Miró el mar no le respondió nada útil, lo que Alejandro no podía articular, ni borracho ni sobrio. Era la sensación de que el divorcio no lo había sorprendido tanto como debería haberlo sorprendido, que en algún lugar muy dentro de él había algo que reconoció ese sábado por la mañana, algo que casi sintió como un alivio antes de sentirlo como una pérdida. Y que esa secuencia de emociones lo perturbaba más que cualquier otra cosa, porque sí había sentido alivio, aunque fuera por un segundo. ¿Qué decía eso de él? ¿Qué decía de lo que habían construido juntos? No tenía respuestas, solo preguntas que daban vueltas en círculos cada vez más cerrados, a 300 metros de distancia. En términos emocionales, Valentina Ríos estaba construyendo algo nuevo sobre los escombros de lo anterior, que es siempre la única opción real que tiene uno después de que algo colapsa. Se había mudado a un apartamento más pequeño en Coral Gables, 3 ambientes, balcón con vista a un jardín interior que no era espectacular, pero era verde y quieto y no le recordaba a nada. Volvió al trabajo freelance con la concentración de alguien que necesita que su mente esté ocupada para no prestarle demasiada atención a su corazón. Sus clientes notaron que trabajaba con más detalle que antes. Si eso era posible, le enviaba correcciones a las 11 de la noche, proponía soluciones antes de que se le pidieran. Era el tipo de productividad que viene del dolor bien administrado, de convertir lo que duele en combustible, porque es la única manera que uno sabe de no dejar que lo detenga. Le dijo a su madre que estaba bien. Su madre le creyó porque quería creerle. Y porque Valentina decía las cosas con tanta calma que era difícil distinguir cuando estaba en paz y cuando simplemente había decidido que no era momento de derrumbarse. Pero había una tarde, un martes específico, en que Valentina cerró su computadora a las 6, se puso el abrigo, salió a la calle, manejó 20 minutos hasta una oficina en Brickell, entró a un edificio discreto, subió al 4º piso y se sentó frente a una mujer que le preguntó con gentileza qué la había llevado ahí. Era una agencia de adopción. Valentina había investigado el proceso durante meses. Antes incluso del divorcio, en esas horas nocturnas, en que no podía dormir y encontraba en la pantalla del teléfono una manera de explorar las preguntas que no se atrevía a hacerse en voz alta. No había ido antes porque una parte de ella seguía creyendo que quizás el matrimonio podría convertirse en el espacio donde esa conversación fuera posible, que quizás Alejandro y ella podrían llegar juntos a ese lugar, pero el matrimonio no había sobrevivido, y ella sí. Y eso, decidió, era suficiente para empezar. Llenó los formularios preliminares con letra pequeña y ordenada. Respondió las preguntas sobre su situación laboral, su estabilidad económica, su red de apoyo. Cuando llegó a la pregunta sobre estado civil, marcó la casilla de divorciada sin dudar. Aunque la tinta tardó un segundo más de lo habitual en bajar del bolígrafo, salió de esa oficina con una carpeta de información y se sentó en su carro en el estacionamiento. No encendió el motor, simplemente estuvo ahí, en el silencio del carro, con la carpeta sobre las piernas, dejando que la enormidad de lo que acababa de hacer encontrara su lugar dentro de ella. Lloró 15 minutos, quizás 20, con esa clase de llanto que no es tristeza pura, sino una mezcla de muchas cosas que no tienen nombre individual: alivio, miedo, soledad, determinación, el peso de todos los años que había cargado ese diagnóstico en silencio. La extraña libertad de estar finalmente construyendo algo en la dirección correcta, aunque el camino fuera más difícil de lo que había imaginado. Después se limpió la cara, encendió el motor, fue a casa y se hizo la cena. Valentina Ríos no era el tipo de mujer que necesitaba que el mundo la viera sufrir para que su sufrimiento fuera real. Y en la otra punta de la ciudad, en el cuarto de su prima, con 2 bebés dormidos en una cuna compartida porque todavía no había espacio ni dinero para 2, Camila Vega estaba viviendo sus propias noches largas. Los gemelos habían llegado al mundo con 7 meses y medio.
pequeños y perfectos y completamente ajenos a la complejidad de la historia en que había nacido. Daniel tenía el sueño más inquieto. Se despertaba con frecuencia, necesitaba ser cargado. Necesitaba sentir el calor de un cuerpo cerca para volver a calmarse. Mateo era distinto, dormía profundo, pero comía con una urgencia que no admitía espera. Dos personalidades distintas, desde el primer mes. Y Camila ya los conocía con esa intimidad absoluta que solo dan las noches sin dormir compartidas. Los amaba con una profundidad que a veces la asustaba, no porque el amor fuera demasiado, sino porque era el único lugar en su vida donde no había ambigüedad. Todo lo demás era complicado. El amor por sus hijos era simple y limpio y completamente suyo, y aferrarse a eso le daba fuerzas para todo lo que el amor no alcanzaba a resolver. Trabajaba de noche, cuando los niños dormían, contabilidad remota, para 3 pequeñas empresas que le pagaban lo suficiente para sobrevivir con dignidad. Que no es lo mismo que vivir con comodidad, pero es más de lo que mucha gente tiene. Su prima la ayudaba sin pedirle nada a cambio, que es la forma más pura de generosidad que existe. Había construido una vida pequeña pero sólida, y durante meses esa solidez le había parecido suficiente hasta el martes en que Daniel tuvo fiebre. Empezó como esas cosas siempre empiezan, una temperatura que no parecía grave. Un poco de irritabilidad, menos apetito. Camila lo monitoreó, con la calma aprendida de una madre que ya había atravesado varios sustos en 7 meses. Pero la fiebre no bajó. 38, 38 y medio, 39. La primera visita a urgencias la tranquilizó relativamente, probablemente viral, vigilancia en casa, líquidos. Control. 3 días después seguía igual. La segunda visita fue diferente. Un pediatra distinto, más meticuloso, revisó el historial con más cuidado y llegó a una pregunta que Camila no había anticipado. Le preguntó sobre antecedentes cardíacos paternos, si había alguna historia familiar de arritmias, de condiciones congénitas, de cualquier cosa que pudiera ser relevante. Para descartar ciertos diagnósticos, Camila se quedó inmóvil un momento, abrió la boca, la cerró, no sabía. No tenía ninguna información médica del padre de sus hijos porque había tomado la decisión de criarlos sola, y esa decisión, en ese momento específico, bajo esa luz fluorescente de sala de urgencias pediátricas con Daniel llorando en sus brazos, se le apareció de una manera completamente distinta a cómo se le había aparecido siempre. Había pensado que estaba protegiendo a sus hijos de convertirse en un problema, pero en ese instante entendió con una claridad que dolía, que también los había privado de algo a lo que tenían derecho, no al padre, a la información, a la historia, a la mitad de ellos mismos que ella había decidido mantener en silencio. El médico siguió hablando, ella asintió, dio los datos que pudo. Salió de esa sala con Daniel en brazos y Mateo en el portabebés y se sentó en una silla del pasillo del hospital y respiró hondo varias veces. La fiebre de Daniel se dio esa noche, no era nada cardíaco. Era una infección de oído que respondió bien al tratamiento y que en 10 días no dejaría rastro. Pero algo en Camila no se dio con la fiebre, algo se había movido de lugar de manera permanente. Esa noche, con los 2 bebés dormidos y la casa de su prima en silencio, tomó su teléfono y buscó el número que había guardado hace mucho tiempo y nunca había usado. Lo miró durante varios minutos. Pensó en todo lo que había construido sobre la decisión de no marcar ese número. Pensó en sus hijos, en Daniel con los ojos cerrados en la cuna, respirando con esa tranquilidad nueva de los niños que acaban de pasar por algo difícil y han salido al otro lado. Marcó 4 tonos, buzón de voz, cerró la llamada, se quedó mirando el techo, y al día siguiente, porque Camila Vega era el tipo de mujer que cuando toma una decisión la ejecuta antes de que el miedo tenga tiempo de convencerla de lo contrario, tomó a sus hijos, los puso en los portabebés, salió a la calle, paró un taxi y le dio una dirección en el norte de la ciudad. No sabía exactamente qué iba a decir cuando esa puerta se abriera, sabía que ya era tiempo de decirlo, y mientras el taxi avanzaba por las calles de Miami con los gemelos dormidos, a su lado, Camila miraba por la ventana y pensaba en Valentine, en esa mujer que había aprendido a respetar sin querer, en lo que significaba que las decisiones de 3 personas que nunca habían estado en el mismo cuarto al mismo tiempo estuvieran tan profundamente entrelazadas.
porque lo que ninguno de los tres sabía todavía era que la conversación que estaba a punto de comenzar no sería solo entre Camila y Alejandro, sería, de una manera u otra, entre los tres, y que la verdad que saliera de ese encuentro sería más complicada, más antigua y más dolorosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Hay verdades que no llegan solas, llegan acompañadas de otras, verdades más pequeñas que uno había ignorado, de preguntas que nunca se hicieron en voz alta, de piezas que estuvieron siempre sobre la mesa pero que nadie se tomó el trabajo de ordenar. Y cuando finalmente se juntan todas, cuando el cuadro completo aparece frente a uno, lo primero que se siente no es claridad, lo primero que se siente es una especie de vértigo. El mismo que siente un arquitecto cuando descubre que el edificio, que lleva años construyendo, tiene un defecto estructural desde los cimientos. Fue Alejandro quien pidió el encuentro, no a través de un abogado, no a través de un mensaje de texto con la distancia que eso implica, a través de un mediador independiente. Una mujer de unos 50 años con voz serena y la habilidad particular de crear espacios donde la gente dice lo que normalmente no puede decirse. Le explicó a Valentine que no había leyenda legal, que no había trampa, que solo necesitaba que estuvieran en el mismo cuarto los tres una vez. Porque había cosas que no podían seguir viviendo en el silencio donde habían vivido hasta ahora. Valentine tardó 4 días en responder. 4 días en los que leyó el mensaje varias veces, lo cerró, volvió a abrirlo. Se preguntó qué clase de conversación podría tener con Alejandro y con Camila en el mismo espacio que no terminara siendo una forma ordenada de hacerse daño, pero al final respondió que sí, no porque esperara alivio, sino porque era arquitecta, y los arquitectos necesitan ver la estructura completa antes de decidir qué demoler y qué conservar. Se encontraron en una sala de reuniones de la oficina de la mediadora, cuarto piso de un edificio discreto en Brickell. Mesa rectangular, 4 sillas, una jarra de agua en el centro que nadie tocó durante la primera media hora. Los gemelos no estaban. Camila los había dejado con su prima esa tarde, porque había entendido que lo que iba a ocurrir en esa sala requería que cada uno de ellos estuviera completamente presente sin la distracción del amor ni de la culpa que los niños, sin quererlo, producían con solo existir. Los tres llegaron puntuales. Eso dijo algo de cada uno. Se saludaron con la incomodidad específica de las personas que se conocen demasiado bien para ser extraños y demasiado poco para ser lo que eran antes. Camila miró a Valentine y vio lo que siempre había visto, una mujer que no necesitaba que nadie le dijera que estaba bien para estarlo. Valentine miró a Camila y vio algo que no había visto en los 2 años que habían convivido bajo el mismo techo, o quizás sí lo había visto pero no había querido nombrarlo: agotamiento. El agotamiento honesto de alguien que ha cargado sola algo que debía haber sido compartido. Alejandro los miró a las dos y por primera vez en muchos meses no intentó gestionar la situación, no buscó las palabras correctas, no calculó el ángulo desde el cual la conversación sería menos difícil, simplemente dijo, con una voz que sonaba más pequeña de lo habitual: quiero saber qué pasó de verdad, todo, desde el principio. La mediadora dejó que el silencio respirara un momento. Después, con gentileza, preguntó quién quería empezar. Empezó Camila. Contó lo que nunca había contado en voz alta frente a otra persona: la relación con Alejandro durante su crisis. La manera en que ambos habían encontrado en el otro algo que en ese momento necesitaban desesperadamente y que ninguno de los dos supo manejar con la responsabilidad que merecía. El embarazo, la decisión de no decírselo, no como acusación, sino como confesión, con la misma honestidad seca con que se cuenta una historia cuando ya uno ha dejado de necesitar quedar bien en ella. Alejandro escuchó sin interrumpir. Había una rigidez en su mandíbula que no era enojo sino la expresión física de un hombre conteniendo muchas cosas al mismo tiempo. Cuando Camila terminó, guardó silencio varios segundos. Después dijo: deberías habérmelo dicho. Camila respondió, sin defensas: lo sé. Tuve miedo de lo que haría con esa información. Y Alejandro no respondió a eso, porque en algún lugar muy honesto de sí mismo entendió que el miedo de Camila no había sido irracional. Entonces Valentine habló, contó lo del informe médico, no la versión que el mundo había asumido,
No, la narrativa de la mujer que descarta a un hombre estéril. Contó la verdad que había pedido ese informe porque finalmente había decidido contarle a Alejandro lo de su propio diagnóstico. Lo de la endometriosis, lo de los años cargando, sola esa información, que quería que enfrentaran juntos la posibilidad de no poder tener hijos biológicos, que quería ver si su matrimonio era lo suficientemente sólido para sostenerse sobre esa verdad compartida. Contó que el informe llegó antes de que ella pudiera hablar, y contó el detalle que nadie sabía, la nota al pie del documento clínico, el marcador genético que los laboratorios a veces incluyen como información secundaria, que en términos probabilísticos sugería que el paciente podría haber concebido anteriormente. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué nota al pie? Valentine abrió su cartera y sacó una copia del informe que había guardado durante semanas con la misma precisión con que guardaba los documentos importantes de sus proyectos. Lo puso sobre la mesa, lo señaló con el dedo, Alejandro lo leyó, su expresión cambió de una manera difícil de describir. No fue sorpresa, fue algo más parecido a una pieza que encaja en un lugar donde uno no esperaba que hubiera un espacio. Yo nunca vi esta versión del informe, dijo despacio. Valentine lo miró. ¿Cómo? La clínica me envió el resultado directamente a mi correo. Mi padre gestionó la cita. Él eligió la clínica, hizo una pausa. El documento que yo recibí no tenía esta sección. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa tarde. Fue el silencio de tres personas procesando simultáneamente una información que cambiaba la forma de todo lo que habían creído entender. La mediadora, con una calma que en ese momento fue un ancla para los tres, sugirió que verificaran. Alejandro sacó su teléfono, buscó en su correo el documento original que había recibido meses atrás, lo abrió. Lo comparó con la copia que Valentine había puesto sobre la mesa. Eran distintos, no completamente distintos. El diagnóstico central era el mismo, pero la sección final, la que contenía el análisis genético complementario, simplemente no existía en la versión que Alejandro había recibido. Había sido eliminada antes de que el documento llegara a sus manos. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa con un movimiento lento y controlado que era exactamente lo opuesto de lo que sentía por dentro. Su padre había gestionado esa cita con la clínica. Su padre había tenido acceso al proceso desde el principio. Su padre, que llevaba años insistiendo en que el matrimonio con Valentine era un error estratégico para la familia, que era demasiado independiente, demasiado ajena al mundo de los Montoya, que nunca terminaría de encajar en la estructura que él había pasado décadas construyendo. No necesitó decirlo en voz alta para que los tres lo entendieran. Alguien había intervenido ese informe. Había eliminado la evidencia de que Alejandro probablemente había concebido antes. Había dejado solo el diagnóstico de infertilidad, sabiendo que eso, en un matrimonio ya frágil, podría ser suficiente para terminar con todo. Y había funcionado. Camila fue la primera en hablar. ¿Estás diciendo que el informe fue alterado? Alejandro no respondió de inmediato. Estaba en ese lugar donde uno va cuando una comprensión demasiado grande intenta caber en un espacio demasiado pequeño. Estaba pensando en su padre, en los 41 años que llevaba siendo el hijo de ese hombre, en la cantidad de veces que había confundido el control con el cuidado, la manipulación con la protección, la lealtad familiar con la obediencia. Pensó en la manera en que su padre había gestionado esa cita sin que él lo pidiera explícitamente, en la facilidad con que lo había hecho como si fuera un favor natural entre padre e hijo. ¿En cuántas otras cosas en su vida habían sido gestionadas de esa manera? ¿Cuántas otras decisiones habían tenido una mano invisible que él nunca había querido ver porque era más cómodo no verla? Finalmente dijo con una voz que sonaba como la de alguien que acaba de entender algo que no tiene manera de desaprender. Creo que sí. Valentine lo miró durante un momento largo. En su rostro había algo complejo. Una mezcla de cosas que no se resolvían fácilmente entre sí. Había dolor, sí. Había también algo parecido a la confirmación de una intuición que había tenido durante años sin poder nombrarla. Y había, en algún lugar debajo de todo eso,
Una tristeza particular, la tristeza de descubrir que la decisión más difícil que había tomado en su vida adulta había sido construida parcialmente sobre una mentira que nunca le pertenecía. Ella no había dejado a Alejandro porque el informe confirmara una traición, había dejado a Alejandro porque el informe le había dado el empujón final para salir de un matrimonio donde ninguno de los dos había sido completamente honesto con él. Otro, donde los dos habían guardado silencio sobre las cosas más importantes por razones que en su momento les parecieron válidas y que ahora, bajo esa luz de sala de reuniones, parecían simplemente formas distintas del mismo miedo. Eso no lo dijo en voz alta todavía, pero lo pensó. Camila miraba la mesa. Estaba procesando su propia versión de todo lo que acababa de escuchar, que la historia era más enredada de lo que había imaginado. Que no había un villano limpio ni una víctima limpia, que todos habían tomado decisiones imperfectas por razones que tenían sentido dentro del miedo que cada uno cargaba, y que sus hijos existían en el centro de todo eso, no como consecuencia de una traición ni como resultado de un error, sino como dos personas pequeñas y completamente inocentes que merecían una historia más honesta que la que los adultos en su vida habían sido capaces de construir hasta ahora. La mediadora habló entonces con una suavidad que no restaba peso a lo que dijo. Lo que ha salido hoy en esta sala es mucho. No tienen que resolver nada esta tarde. Pero si tienen que decidir qué hacen con lo que saben. Alejandro miró a Valentine. Valentine no apartó la vista. Por primera vez en meses, ninguno de los dos tenía nada que ocultar, y eso, curiosamente, era más aterrador que todos los secretos juntos, porque los secretos, al menos, dan la ilusión de control. La verdad no le pertenece a nadie, la verdad simplemente es, y uno tiene que decidir qué construye sobre ella. Salieron de esa sala sin haber resuelto nada en el sentido práctico y habiéndolo resuelto todo en el sentido que importaba afuera. El sol de Miami caía sobre la calle con esa indiferencia luminosa que tiene el clima en los días en que la vida de uno cambia para siempre. Los tres se detuvieron un momento en la acera. No hubo abrazo, no hubo resolución cinematográfica, solo tres personas paradas en la misma calle, cada una cargando su propia versión de lo que acababa de pasar, cada una entendiendo que lo que venía ahora sería más difícil y más real que todo lo anterior. Alejandro fue el primero en hablar. No dijo nada sobre Camila, ni sobre los gemelos, ni sobre el informe, ni sobre su padre. Miró a Valentine y dijo: simplemente lo siento por todo lo que no te dije cuando todavía había tiempo. Valentine lo miró un momento. Asintió una vez. No dijo que estaba bien porque no lo estaba del todo y porque ya habían tenido suficientes palabras que no eran completamente ciertas, pero asintió, y eso, por ahora, era suficiente para seguir lo que quedaba por delante. No iba a ser sencillo. Alejandro tenía una conversación pendiente con su padre que no podía seguir postergándose. Camila tenía que aprender a confiar en que pedir ayuda no significaba perder el control de la historia de sus hijos. Y Valentine tenía que encontrar la manera de construir algo nuevo sobre un terreno que había resultado ser distinto de lo que había creído, ni peor ni mejor, solo distinto. Pero esas conversaciones, esas decisiones, esos pasos hacia adelante, pertenecían al capítulo siguiente, el capítulo de lo que uno elige hacer cuando ya no tiene más secretos que proteger. Hay momentos en la vida que no se anuncian. No llegan con música, ni con señales claras, ni con el tipo de solemnidad que uno esperaría de algo que va a cambiarlo todo. Llegan en silencio, disfrazados de martes ordinarios, de tardes sin nombre, de decisiones pequeñas que en el momento parecen insignificantes y que solo meses después, mirando hacia atrás, uno entiende que fueron el punto exacto donde todo cambió de dirección para Alejandro Montoya. Ese momento llegó una mañana de otoño, 3 meses después de la reunión en aquella sala de conferencias donde 3 personas habían decidido, por fin, dejar de cargar solas lo que les pertenecía. A los 3 eran las 7:40 de la mañana. Camila le había enviado un mensaje la noche anterior, breve y sin adornos. Como era su estilo, que podía pasar a las 8 si quería ver a los niños, sin drama, sin condiciones adicionales, solo 1 hora y una pregunta implícita: ¿vas a aparecer? Alejandro llegó 10 minutos antes, esperó en el carro frente a la casa de la prima de Camila, con el motor apagado.
mirando la puerta de color verde descarapelado que necesitaba una mano de pintura, y pensó en todo lo que había hecho mal, no de la manera destructiva en que los hombres a veces se castigan a sí mismos para sentir que están haciendo algo, sino con la sobriedad específica de alguien que ha decidido que el inventario de sus errores no es el punto final, sino el punto de partida. Había fallado en cosas concretas y en cosas difíciles de nombrar. Había construido su vida entera sobre la idea de que el control era lo mismo que la fortaleza. Y había confundido el silencio de las personas a su alrededor con aceptación, cuando en realidad era la distancia que ellas habían aprendido a mantener porque él nunca había sido un lugar seguro donde aterrizar con la verdad. Eso no se repara con un gesto, ni con dinero, ni con buenas intenciones declaradas en voz alta. Se repara apareciendo, una mañana tras otra, sin garantías de que va a ser suficiente. Tocó la puerta a las 8 en punto. Camila abrió. Llevaba el cabello recogido con descuido y Daniel en brazos, que lo miró con esa seriedad absoluta que tienen los bebés cuando evalúan a alguien nuevo. Como si supieran instintivamente que no todo el mundo merece su confianza. Mateo estaba en el piso sobre una mantita, intentando con toda la concentración de sus 8 meses alcanzar un juguete que estaba ligeramente fuera de su alcance. Alejandro entró. Se sentó en el piso, cerca de Mateo. Sin que nadie se lo pidiera, Camila lo observó desde la cocina mientras preparaba café sin preguntarle si quería. Lo puso sobre la mesita de todos modos. No hablaron de nada importante esa mañana. Hablaron de los dientes que estaban por salirle a Daniel, de que Mateo había empezado a intentar ponerse de pie agarrándose de los muebles, de que marcas de papilla habían resultado mejor. Conversaciones pequeñas, domésticas, sin el peso dramático de todo lo que había pasado antes, pero debajo de esa conversación pequeña había algo que ninguno de los dos mencionó porque no hacía falta el reconocimiento de que esto era lo real. Que toda la historia anterior, con sus secretos y sus errores y sus silencios, había dado paso a algo más simple y más difícil al mismo tiempo: la responsabilidad cotidiana, la presencia sin aplausos. Cuando Alejandro se fue 2 horas después, se detuvo en la puerta y le dijo a Camila, sin mirarla del todo, que lo sentía. No lo dijo con el tono de quien espera ser absuelto. Lo dijo con el tono de quien entiende que algunas cosas no se resuelven, solo se reconocen. Camila asintió una vez. No dijo que estaba bien, porque no estaba completamente bien y ambos lo sabían, pero tampoco cerró la puerta antes de que él terminara de bajar las escaleras. Eso, entre ellos, era un comienzo. La confrontación con su padre ocurrió una semana después. Alejandro fue solo. No llevó abogados, ni testigos, ni grabaciones. Fue a la oficina donde su padre había construido su pequeño imperio durante 40 años y cerró la puerta y se sentó frente a él y esperó a que el silencio se hiciera lo suficientemente incómodo para que no hubiera manera de llenarlo con excusas. El padre de Alejandro era un hombre de 72 años que había confundido toda su vida el control con el amor, que había criado a su hijo con la convicción de que los hombres fuertes no necesitan ser entendidos, solo obedecidos, que había intervenido en el matrimonio de su hijo con la certeza absoluta de quien nunca ha considerado seriamente que puede estar equivocado. Cuando Alejandro le expuso lo que sabía, lo que la investigación había revelado sobre la manipulación del informe médico, el padre no lo negó del todo, lo justificó. Usó palabras como protección y futuro y lo que era mejor para la familia, que son las palabras que usan las personas que han hecho daño y no pueden admitirlo sin que todo su sistema de creencias se derrumbe. Alejandro lo escuchó hasta el final. Después dijo lo que había ido a decir, con calma, sin alzar la voz, sin necesitar que su padre entendiera o pidiera perdón o cambiara en ese instante, que lo que había hecho no tenía nombre que él estuviera dispuesto a pronunciar en voz alta, y que, a partir de ese día, sus caminos profesionales se separaban de manera definitiva, que seguiría siendo su hijo en el sentido biológico de la palabra porque eso no se elige, pero que las decisiones de su vida, desde ese momento, las tomaría él. Se levantó, recogió su chaqueta, en la puerta se detuvo un momento y dijo, sin voltearse del todo: me enseñaste a construir cosas, nunca me enseñaste a quedarme en ellas. Salió,
no volvió a esa oficina. En las semanas siguientes, algo en Alejandro comenzó a cambiar de una manera que no era visible desde afuera, pero que él sentía con claridad. Era la diferencia entre vivir hacia adelante y vivir hacia la imagen que uno quiere proyectar. Empezó a llegar puntual a las mañanas con sus hijos, no porque alguien le llevara la cuenta, sino porque quería estar ahí. Empezó a decir que no a reuniones que antes habría priorizado por encima de cualquier cosa personal. Empezó, lentamente y con torpeza, a aprender lo que significa estar presente en la vida de alguien que no te puede pedir nada en palabras todavía, pero que te mira y sabe exactamente si estás o no estás de verdad. Daniel dejó de mirarlo con seriedad evaluativa después del cuarto martes de eso. Alejandro lo anotó mentalmente como el logro más importante del trimestre. La carta llegó a Valentine un jueves por la tarde, sobre blanco, sin remitente impreso. Letra a mano que Valentina reconoció de inmediato, aunque nunca antes había visto una carta de Camila. Hay personas cuya escritura dice algo sobre ellas antes de que uno lee el contenido, apretada, vertical, sin adornos. La letra de alguien que elige las palabras con cuidado porque sabe lo que cuesta decir algo que no se puede retirar. La carta no era larga, ocupaba una sola carila, no pedía perdón de manera explícita, no ofrecía explicaciones que Valentine no hubiera podido deducir ya, no intentaba construir un puente hacia ningún tipo de relación futura. Era simplemente el reconocimiento de algo que Camila había cargado durante mucho tiempo y que había decidido, finalmente, depositar en manos de quien le correspondía. Decía que Valentine había merecido saber la verdad antes que nadie, decía que lo sentía, y decía, en el último párrafo, algo que Valentine leyó 3 veces antes de entender completamente, que durante los 2 años que habían compartido ese espacio sin saberlo del todo, Camila había aprendido a respetar a una mujer que nunca le había pedido nada ni le había dado razones para el rencor, que eso no resolvía nada, pero que le parecía importante que Valentine lo supiera. Valentine dobló la carta, la puso sobre su mesa de trabajo. Entre los planos del proyecto en que estaba trabajando, se quedó mirándola un momento, después fue a la cocina, se hizo un té, volvió al escritorio y siguió trabajando, pero esa noche, antes de dormir, sacó la carpeta de la agencia de adopción que había estado en el cajón de su mesita de noche. Durante semanas con los formularios a medias, los sacó, los completó, los revisó 2 veces, los dejó sobre la mesa para enviarlos al día siguiente, no porque la carta le hubiera dado permiso para seguir adelante. Valentine no necesitaba el permiso de nadie para construir su propia vida, sino porque algo en esas palabras había confirmado lo que ella ya sabía, pero que a veces cuesta recordar cuando uno está solo, que el sufrimiento que uno ha atravesado no define lo que merece, que las historias difíciles no tienen por qué terminar en lugares difíciles, que los cimientos nuevos se pueden poner sobre terreno que antes tuvo grietas. 3 semanas después, Valentine Ríos estaba sentada frente a su computadora portátil, en su apartamento de Coral Gables, con el balcón abierto y el sonido del jardín interior entrando por la ventana. En su primera entrevista formal con la agencia de adopción, la mujer en la pantalla le hizo preguntas sobre su vida, sobre sus recursos, sobre su red de apoyo, sobre qué tipo de familia quería construir y por qué. Valentine respondió con claridad y con la honestidad precisa de alguien que ha pensado mucho en cada una de esas respuestas y ya no le teme a ninguna de ellas. En un momento, la entrevistadora le preguntó cómo describiría su fortaleza como madre potencial. Valentine pensó un segundo. Después dijo que no sabía si era particularmente fuerte, que había cometido errores y tomado decisiones basadas en información incompleta y guardado silencio cuando quizás debería haber hablado, pero que había aprendido a lo largo de los últimos años que construir algo sólido no requiere que los materiales sean perfectos,